¿Pongo la presentación? Sí, por la presentación. Ya estamos grabando. Voy a empezar a aceptar a la gente. Se ve eso, feo. Ahí hay que agrandarla, Sandra, la presentación. Sí, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí. Hola a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. A todos los que se están uniendo a esta charla de día martes. Ahí vemos que algunos ya están conectando sus cámaras, sus micrófonos. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Bueno, buenos días, me presento, soy María Jesús, soy psicóloga del Centro UC Síndrome de Down y hoy día tenemos una interesante charla de estrategias de estimulación del lenguaje en casa que nos va a compartir nuestra fonoaudióloga Sandra Canales. Ya, Sandra, no sé si puedes ir a la lámina de los acuerdos. Ya. Ahí sí. Tal como muchos ya saben, ya que han participado de charlas antes con nosotros, tenemos algunos acuerdos para participar de esta reunión. Los micrófonos van a estar apagados durante toda la charla para que podamos escuchar bien a Sandra. Y finalmente, los últimos 15 minutos de la sesión, se va a abrir un espacio de preguntas. Por lo tanto, vayan anotando las preguntas que les van quedando durante la charla, y cuando yo abra este espacio, vamos a poder ir contestando todas las preguntas, ¿ya? Recuerden, por favor, que este es un espacio público, por lo tanto, tener mucho respeto por lo que se muestra en las cámaras, y también lo que se va mostrando de las casas de cada uno, ¿ya? Por lo tanto, todos los comentarios, preguntas, se van escribiendo durante el chat, y les recomiendo sobre todo que cuando abramos el espacio de preguntas, ahí comiencen a preguntar, si no las preguntas quedan un poco más arriba. Así que los dejo con Sandra, que nos va a contar un poco de estimulación del lenguaje. Hola, buenos días. Bueno, ya Jesús le explicó todas las reglas, por así decirlo, de este juego, ¿ya? Igual anticiparle que es una charla, ¿ya? Que es general, ¿ya? Para que tengan una idea como global de lo que es estimular el lenguaje. Entonces traté de englobar varios aspectos para que se pudieran hacer una imagen bastante gorda de lo que es estimular el lenguaje en general. Ya. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De los precursores del aprendizaje y la inteligencia, de cómo desarrollar el lenguaje, cuándo estimular, cómo estimular el habla y las consecuencias que se puede tener si un chico tiene un retraso del habla o un retraso del lenguaje en general. Precursores del aprendizaje. Aquí me voy a detener un poco porque es sumamente importante tener en cuenta que el lenguaje es algo que se debe aprender en la vida, siempre y cuando yo tengo algunos precursores del aprendizaje bien instaurados, ¿ya? Ahora, ojo, estos precursores del aprendizaje, si están bien instaurados, cualquier tipo de aprendizaje que yo llevo a cabo, se va a llevar a cabo de mejor forma. Entonces, por eso me gusta siempre darle un espacio en mi charla para que le quede claro que si ustedes estimulan esta área, ya el aprendizaje en general de sus chicos siempre va a estar mejor, va a ser mejor. Sobre todo el del lenguaje, que es lo que nos motiva el día de hoy. Cuando hablamos de los precursores del aprendizaje, vamos a hablar de atención, autorregulación y memoria de trabajo, ¿ya? Estos dos puntos, estos dos aspectos, se correlacionan mucho con el nivel de inteligencia de un chico y nos pueden predeterminar cómo un chico va a funcionar el resto de su vida, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Que cuando uno evalúa en un chico estos dos aspectos,
yo puedo predeterminar si va a tener un buen aprendizaje en su vida o un mal aprendizaje, ¿ya? No porque yo lo evalúe en un momento y salga mal, quiere decir que no se pueda mejorar. Todo lo que vamos a hablar hoy día siempre se puede trabajar, se puede mejorar, siempre va a estar abierto porque tenemos un cerebro plástico en donde lo podemos cambiar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la atención, ¿ya? La atención la podemos dividir en dos grandes áreas. La indirecta, cuando yo la trabajo de forma indirecta, a eso me refiero, o cuando yo trabajo la atención de forma directa, como en el grano. Cuando yo trabajo la atención de forma indirecta es porque el chico está haciendo actividad motriz y actividades de equilibrio, ¿ya? Cuando yo trabajo la atención de forma directa es porque estoy haciendo actividades de atención, o sea, me siento en una silla, me siento en el suelo con el chico y hago que el chico perdure por mayor cantidad de tiempo en esta actividad. Y después la otra es trabajar la autorregulación, o sea que se pueda quedar calmado, se pueda quedar atento, se quede regulado, autorregulado. Ya, esto es un aspecto muy importante porque en la vida, en general, nosotros nos preocupamos cuando trabajamos la atención solo de hacer actividades de atención como reguladas, o sea, sentarnos en una silla, en una mesa y trabajar ahí y que el chico no dure solo 10 minutos, sino que dure 45, que dure 1 hora, que dure 30, ¿ya? Pero paralelo a eso, ¿ya? Yo no estoy diciendo que esto no se deba hacer, se debe hacer. Pero paralelo a esto yo tengo que trabajar todo lo otro que nombré. Entonces, ¿ya? Cuando yo trabajo de forma indirecta, tengo que trabajar los primeros 7 años de vida y me tengo que preocupar de que este chico tenga una actividad motriz muy rica. Y cuando me refiero muy rica, me refiero a que es motricidad fina, es motricidad gruesa y es equilibrio, ¿ya? Entre más rica sea su experiencia los primeros 7 años de vida, a este nivel, ¿ya? Voy a trabajar una gran base de sustentación a nivel de la atención. Entre más un chico se mueve y explore su cuerpo y controle su cuerpo, más tranquilo va a estar en la mesa y en la silla en la sala de clases. Si no, puedo encontrar a chicos que constantemente se mueven en la silla, ya que no se pueden quedar quietos, se paran cada 10 minutos de la mesa porque tienen que ir a regularse y después vuelven a sentarse, ¿ya? Entonces, entre más rica es la actividad que tiene durante sus 7 primeros años, ¿ya? Mejor voy a trabajar de forma indirecta la atención, ¿ya? Y son actividades de motricidad gruesa, o sea, como ir a la plaza, subir escalera, saltar, actividades de equilibrio, ¿ya? Y también actividades de motricidad fina, ¿ya? Motricidad en general. Entonces, los primeros 7 años son cruciales para trabajar de forma indirecta la atención. Entonces, ojalá ustedes puedan llevar a sus hijos, yo sé que estamos en un momento en que no podemos llevar a nuestros hijos a la plaza todos los días, ¿ya? Pero quizás puedo construir en mi casa algo que le permita tener toda esta actividad física, ¿ya? Construir algo que me permita tener un equilibrio, dibujar una línea, hacer con masking tape, hacer trabajo con masas, con encaje, para trabajar la motricidad más fina. Puedo con los sillones hacer unas escaleras, un circuito, con los cojines, ¿ya? Y así hacer un sinnúmero de actividades que pueden hacer todos los días, ¿ya? Un niño, antes de los primeros 2 o 3 años, debería por lo menos tener mucha actividad motriz, y mucha se refiere por lo menos 2 horas, los primeros 3 años, ¿ya? Y también quiero que tengan en consideración que ojalá al jardín que los ingresen también tengan un buen patio, un buen recreo, que ellos puedan hacer diferentes actividades, ¿ya? Que no sea solo un plano, sino que sean distintos planos para que trabajen motricidad gruesa y equilibrio. Ya,
Entonces esto es para que se saquen de la cabeza que yo tengo que sentar a un niño lo más antes posible. Sí lo tengo que sentar, pero paralelamente a esto tiene que estar en constante movimiento. Si yo hago estas dos cosas, puedo trabajar muy bien la atención. Entonces ahora nos vamos a ir a la estrategia directa. Este otro ámbito que es como lo que nosotros conocemos, ¿ya? Vamos a trabajar, nos vamos a sentar, cada vez vamos a estar más rato en una actividad, si el chico dura 10 minutos, ahora trato de que dure 15, después 20 y así voy ampliando, ¿ya? Y aquí son como actividades en la mesa, actividades sentadas en el suelo, pero son actividades sentadas en donde trabajo principalmente con las manos, ¿ya? Y trabajo más motricidad fina, ¿ya? Otro tipo de cosas, algún juego X, ¿ya? Y aquí yo trabajo actividades de mesa, también trabajo el esperar, te toca a ti, te toca a mí, te voy a dejar en la mesa, espérame un poco, voy a traer todas las cosas, ¿ya? Y trabajo de a poco la autorregulación. Entonces, para trabajar la atención, no solo tengo que hacer actividades de mesa, tengo que hacer actividades de motricidad fina y motricidad gruesa. Debe haber un equilibrio en los primeros 7 años en estos dos niveles, ¿ya? Deben estar a la par. No puedo solo centrarme en actividades de mesa. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces el lenguaje se trabaja sentado en la mesa, ¿ya? O sentado en el suelo, y ahí hablamos. Claro, para hablar, generalmente uno no se mueve mucho, ¿ya? Porque nos tenemos que mirar, tenemos que interactuar, entonces está bien. Pero si yo quiero trabajar el lenguaje, tengo que tener buena atención, y si quiero tener buena atención, tengo que trabajar estos dos ámbitos. Debe haber un equilibrio en los primeros 7 años para que realmente yo pueda trabajar la atención, ¿ya? Y la autorregulación, ¿ya? Es una actividad que yo los primeros 3 años las tengo que trabajar a través de la heterorregulación. ¿Qué quiere decir? Antes de los 3 años, el niño no se va a autorregular solo. Requiere de un otro que le enseñe a regularse. Uno no nace uno no nace sabiendo regularse. Para eso necesita un otro. Y mínimo, los primeros 3 años de vida son fundamentales para regular, ¿ya? Esto es sumamente importante porque lo que pasa a veces con los chicos es que los chicos empiezan a caminar y yo doy por hecho que el niño se debe regular solo. Entonces, el niño es una pataleta y lo dejo solo, que se calme solo, que lo viva solo, ¿ya? Que se siente solo, ¿ya? Que se contenga solo, y no es así, ¿ya? En el desarrollo típico, un niño camina al año aproximadamente y yo lo debo autorregular mínimo hasta los 3 años, ¿ya? Si el chico acá camina a los 2 años, a lo mejor lo voy a tener que autorregular hasta los 4, pero tiene que haber esta actividad de autorregulación. ¿Y cuál es la actividad de heterorregulación? Es la típica actividad en donde mi guagua está llorando, está desconcertada, está irritada, ¿y qué hago yo? Por naturaleza la tomo, la cuno, la cargo, la calmo, le hablo, pero ¿qué pasa? Después al año, cuando el niño camina, al niño le pasa lo mismo, y muchos, no estoy diciendo todos, pero muchas personas es como, ya, pero a ver, cálmate, si no ha pasado nada, tranquilo, ¿ya? Y uno trata de calmar a la distancia, sin tocarlo, sin hablarle, sin cantarle, sin moverle, y todavía es muy pequeño para autorregularse, ¿ya? Y la autorregulación es una función ejecutiva que nos va a ayudar el resto de la vida para cualquier tipo de aprendizaje, ¿ya? Incluido el lenguaje. Entonces, de verdad, si ustedes lo trabajan desde que son pequeñitos, pueden tener una base para el aprendizaje en general. Entonces, denle espacio a estas actividades que yo les estoy diciendo, porque son una base que ustedes pueden crear en sus hijos, que les pueden hacer la vida mucho más fácil a ellos, y a ustedes también, ¿ya? Entonces, para que tengamos la imagen de este niño que está ahí tranquilo, meditando y como no, ¿ya? Tengo que hacer actividades de heterorregulación. ¿Y cuáles son esas? Las que yo utilizo en un bebé.
Claro, a medida que va creciendo, quizás voy distanciándome, pero son las mismas. Moverlo, tocarlo, abrazarlo, hablarle, cantarle, todas esas estrategias que ustedes a lo mejor usan en un bebé y a veces abusan en un bebé, muchas veces cuando el niño camina, la dejo de usar. Y el niño al año no se sabe autorregular, no sabe, porque su cerebro todavía no está preparado, ¿ya? Entonces tengo que seguir trabajándola, pero, y de a poco ir distanciándome, ¿ya? La otra actividad que es muy importante trabajar desde que son pequeños para el aprendizaje en general es la memoria de trabajo, ¿ya? Y esta memoria que tenemos distintos tipos de memoria, y esta memoria es la que me permite mantener la información y usarla, ¿ya? Esta memoria la utilizo para cualquier tipo de aprendizaje y para la mayoría de las actividades que hacen en la vida diaria. De hecho, ustedes, para escucharme, bueno, espero que la estén usando constantemente memoria de trabajo, porque yo estoy hablando y ustedes están haciendo conexión entre lo que dije, entre lo que digo y entre lo que va a decir, ¿ya? Es una memoria que me permite mantener información en la cabeza, ¿ya? Y usarla, ir usándola y conectándola. No es esa memoria en donde guardo información y la dejo en mi cerebro, sino que la guardo temporalmente y la voy utilizando en el momento que la necesito, que en este caso es ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la memoria de trabajo que yo puedo trabajar en mi chico? Por ejemplo, estamos trabajando y le digo, Manuel, ¿me puedes traer el lápiz y el estuche, por favor? Y sigue trabajando, ¿ya? Ahí le pedí 2 elementos. ¿Se fijan que la memoria de trabajo aquí, uno primero recuerda un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, y así voy sumando? Ya. Entonces, la idea es que cada vez yo le pueda pedir más cosas a mi hijo, ¿ya? Que son fuera de contexto y que las tiene que recordar y que las tiene que traer finalmente. Entonces, los precursores de aprendizaje en general es la atención, la autorregulación y la memoria de trabajo. Ahora nos vamos a ir de lleno al lenguaje. ¿Cómo desarrollar el lenguaje? Hay estrategias generales, vamos a hablar de ellas, vamos a cuestionarnos si soy un buen modelo y vamos a hablar de algunas estrategias un poco más específicas. Ya, estrategias generales. Ya, uno debe hablarle desde el nacimiento a su hijo, desde el día 1, ¿ya? Porque aunque creas que no te entiende, todo lo que le hables serán semillas que crezcan en el momento oportuno. Si no las plantas, por mucho que luego quieras regar y abonar, difícilmente crecerán cuando tú quieras, ¿ya? Esto es sumamente importante porque a veces muchos papás no le hablan mucho porque es muy chico y no entiende mucho, ¿ya? Todo lo contrario, háblenle, porque al hablarle, ¿ya? Por ejemplo, en el desarrollo típico, un papá o una mamá le habló todo un año completo a un niño para que recién al año pueda decir la primera palabra. O sea, yo sembré durante un año semillas, ¿ya? Germinaron, crecieron y apareció mi primera palabra. O sea, estuve un año completo trabajando en ese cerebro para que pudiera dar un árbol, por así decirlo, o un fruto de este árbol. Entonces, es muy importante hablarle desde el día 1. En nuestros chicos, en los chicos con síndrome de Down, quizás la primera palabra no va a aparecer al año, ¿ya? Porque muchas veces tienen dificultades a nivel del habla, pero créanme que comprenden muchas palabras al año. Entonces, esos frutos que yo sembré desde el día 1, igual están dando, o sea, esas semillas que yo sembré desde el día 1, igual están dando fruto al año. Quizás no de forma verbal, ¿ya? Pero sí de forma comprensiva, que es otro nivel del lenguaje, ¿ya? El lenguaje tiene 2 niveles, un nivel expresivo y un nivel comprensivo. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es si cuando yo interactúo con mi hijo, le creo la necesidad de que converse conmigo, de que me pida, ¿ya? De que haya una necesidad de interactuar conmigo, porque muchas veces yo no creo la necesidad. Les voy a poner un ejemplo burdo. Por ejemplo, yo le pregunto a la mamá,
¿Y cómo te pide tu hijo? Me dice, no, es que no me pide. Pero ¿y cuando quiere un juguete? No, es que tiene todos los juguetes a su nivel. Y si quiere una leche, no, es que yo siempre le doy la leche o'clock a las 10 de la mañana. Y si quiere salir al patio, no, es que todos los días salimos al patio a las 4 o'clock. Ya, entonces, ¿se fijan? Ahí, por ejemplo, ese niño no tiene la necesidad de comunicar nada porque todo se le dio. No hubo tiempo para que él pudiera decir, oh, tengo hambre, o oh, quiero jugar con el auto y no lo encuentro, o oh, hoy día quiero salir y no hemos salido, ¿ya? Entonces hay veces que tengo que ver si el mundo que le estoy dando está muy así, como en bandeja, y no estoy creando una interacción, una necesidad en un otro, ¿ya? O una espera en la conversación. Muchas veces yo hablo, y no hay un silencio, una espera para que el otro me responda, o yo muchas veces no espero ni siquiera que me haga una seña para que me diga que tiene hambre, o está todo tan bien dado que no hay una necesidad de este chico para interactuar con un otro. ¿Ya? Ojo, esto es sumamente importante, la resonancia, ya, todo lo que yo aprendo del lenguaje, ya, para después producirlo en el habla, ya, lo aprendo en vivo y en directo, ya. Ustedes sabrán que no es lo mismo ver un concierto en la tele que ir a verlo en vivo, ya. La resonancia y todo o sea, todo lo acústico que se vive en vivo es muy distinto a lo que nos llega por la tele. ¿Y por qué me quiero parar aquí? Porque por lo menos los primeros 2 años un niño no debiera ver nada de pantalla. Primero, por la estimulación que produce a nivel neurológica. Pero segundo, porque de las pantallas yo no aprendo el habla. Porque no tiene nada de resonancia. Está vacío a ese nivel. ¿Ya? El habla, el lenguaje, la tengo que aprender en vivo y en directo. Tal cual como a nosotros nos gusta escuchar el concierto en vivo y en directo, ¿ya? Uno debe cantar, hablar, contarle el cuento en vivo y en directo, escuchando la resonancia en real, no vacía como la que nos entrega un celular, una tele o una tablet. Ahora nos vamos a cuestionar un poco, nos vamos a preguntar, ¿soy un buen modelo? ¿Ya? Y aquí es cuando tenemos que empezar a como autoevaluarlo. Cuando yo estoy en la crianza de un niño, ¿ya? Tengo que ver cuáles son, por así decirlo, mis virtudes y mis defectos, ¿ya? Lo ideal es que mis defectos no se los entregue a mis hijos y le entregue mis virtudes, ¿ya? Pero para eso tengo que trabajar mis defectos, ¿ya? Porque este niño es una esponja de aprendizaje, entonces todo lo que ve y todo lo que, entre comillas, no ve, lo va a aprender. Entonces ustedes son el modelo a imitar, y cuando me refiero al modelo, imitan todo, pero absolutamente todo lo que ustedes hacen, ¿ya? Entonces, por eso puse estas escenas. Si ustedes gritan en la casa, ¿ya? No esperen que su hijo no grite, ¿ya? Si en la casa hay muchas peleas, por ejemplo, entre hermanos, no esperen que este niño no tenga esta interacción como de peleadora. Si ustedes leen, por así decirlo, el niño por naturaleza va a querer tomar un libro, abrirlo y hojear, porque el papá siempre lo hace, o la mamá siempre está con un libro hojeando algo. Si ustedes están todo el día en el computador, ¿ya? Y el niño los ve así, él va a hacer lo mismo, va a poner su pseudo computador y va a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes son un modelo a imitar. Y uno tiene que tratar de ser lo más digno de imitar, ¿ya? Ojo, aquí obvio que nadie es perfecto, ¿ya? Pero hay cosas que tratemos de evitar frente a los ojos de nuestros hijos, porque lo ven y lo van a imitar, ¿ya? O sea, si yo estoy todo el día en el celular, ¿ya? El niño también va a imitar eso, también va a querer el celular, también te lo va a pedir, ¿ya? Entonces, tengo que ser un modelo digno de imitar. Y cuando hablamos de lenguaje, hablamos de lo mismo, ¿ya? ¿Qué lenguaje uso yo? ¿Hablo claro?
o hablo muy rápido? ¿Hablo claro con las palabras correctas que debo hablar? ¿O utilizo muchos diminutivos? ¿O utilizo muchos modismos? ¿O utilizo palabras infantiles como el tato, el tete? ¿Espero? ¿Converso con él y doy una espera? ¿Hay riqueza de vocabulario en mí y las oraciones que utilizo? ¿Soy expresivo o soy más bien plano? La forma de ser mía, ¿cómo es? ¿Ya? Eso también es importante porque muchas veces las mamás me dicen, oye, es igual a mí, es igual. Yo soy así, media dispersa, media apurada, ¿ya? Como tienen un niño en formación, la idea es tratar de que esas cosas, ¿ya? Que no quiero que repliquen, trabajarlas también en uno. Entonces, cuando estoy con él, ser un poco más calmada, más regulada, menos dispersa, ¿ya? O sea, ver cómo es mi lenguaje y cómo lo estoy entregando. Si realmente me veo al espejo y cómo me veo, ¿ya? ¿Soy consecuente en el lenguaje? Esto es muy importante porque en general los chilenos y muchas veces los adultos no somos muy consecuentes en lo que vamos diciendo, ¿ya? Entonces, ¿soy un modelo digno de imitar? Aquí es bueno decir, siempre asumir competencia por parte de un niño. Y a esto me refiero con lo que dije al principio. Yo a los niños les hablo desde el día 1 y desde el día 1 yo estoy construyendo y sembrando en ese cerebro, ¿ya? Y eso es asumir competencia. ¿Por qué? Porque asumo que ese niño tiene un cerebro plástico y desde el día 1 yo estoy colocando semillas en ese terreno. Entonces, desde el día 1 le hablo. Estrategias específicas. Y aquí es cuando también lo cruzamos un poco con el ser un buen modelo. Aquí lo ideal es que cuando yo interactúo con un chico, ya obviamente tengo que adaptar un poco mi forma de interactuar con él. ¿Pero de qué forma? Debo ser expresivo, debo usar gestos, ¿ya? Debo crear un contacto, un vínculo de ida y vuelta, o sea, que el niño esté disfrutando de mí más que del juego, ¿ya? La prosodia, ¿ya? Que es como esta melodía que yo uso. Soy plana, no digo nada, o de verdad le digo, ¡oh! ¿Qué pasó? ¿Ya? Le pongo emoción a lo que estoy haciendo, le pongo afecto. ¡Oh! Y estás enojado hoy día, parece. No, pero si te ves exquisito, lo hiciste súper. O sea que haya emoción en lo que ustedes están haciendo. Y siempre hablarle un poco lento y bien articulado. Y aquí es un poco ponerse como en el espejo. Yo hablo bien articulado y le hablo lento, o hablo como generalmente hablo, que es muy rápido, ¿ya? Un niño está en constante aprendizaje, entonces no puede recibir un modelo de habla rápida, de habla que va a ser muy difícil procesarla auditivamente. Y aquí es donde debemos evitar los diminutivos, ¿ya? Muchas veces los chilenos abusamos de eso. Y le digo, el piecito, el patito, el autito, el zapatito, la mamadera, la mamaderita, la lechecita, ¿ya? Evitar esto, porque los diminutivos en las palabras, ¿ya? Hacen que las palabras sean más largas, ¿ya? Por lo tanto, más difíciles de procesar, y finalmente, todas las palabras suenan iguales. Ito, ita, ito, ita, y es como que yo estuviera hablando siempre igual. Evitar las palabras modismos, ¿ya? El niño es el que está aprendiendo a hablar. Entonces, él es el que dice tete porque no le sale chupete. Él es el que dice tato porque no sabe decir zapato. Pero yo hablo súper bien, así que ese es un zapato y ese es un chupete, ¿ya? Evitar llamar por las onomatopeyas. Lo que hacen los chicos al principio es que muchos de los animales o los medios de transporte los llaman por las onomatopeyas. Y está bien, en ellos está bien.
pero yo sé que ese es un auto. Entonces él me dice, rrr. Yo le digo, sí, un auto que hace rrr. Pero no le digo, sí, ese es el rrr. ¿Ya? Evitar llamar por las palabras que pronuncia tu hijo, ¿ya? Muchas veces yo les digo, oye, ¿cómo se llama el hermano? Titín. Ah, ¿Titín se llama? No, se llama Agustín. ¿Y por qué le dicen Titín? No, es que él, como no sabía decir Titín al principio, quedó como Titín, pero se llama Agustín. No, él está aprendiendo y en su momento le va a decir Titín, pero en su futuro le va a decir Agustín. Pero si ustedes le fomentan a que se llama Titín, nunca le va a decir Agustín. Y se quedan con esa palabra eterna. Ya. ¿Y cuáles son las estrategias del lenguaje? Ya. Una de las mejores estrategias del lenguaje es el habla paralela. ¿Ya? Que yo esté hablando de lo que estoy haciendo con mi hijo, ¿ya? Por ejemplo, si lo estoy bañando, le digo, mira, vamos a sacar el jabón, voy a echar un poco en esta esponja. A ver, ¿por dónde comienzo? Ya, vamos a comenzar por los pies. Y le echo jabón en los pies ahora, vamos a limpiar tu guata. ¡Uy, qué rico! A ver cómo se siente. ¡Qué rico! Entonces ahí yo estoy describiendo todo lo que estoy haciendo en una instancia con el chico en particular, ¿ya? La modelación es como modelar en el día a día cómo yo voy a usar el lenguaje. Y así es como, por ejemplo, yo entablo conversaciones, le pido cosas, le presento cosas. Muchas veces es bueno silabear las palabras, que es decir las sílabas por sílabas. Ah, mira, tú quieres el perro, ¿ya? No es que yo voy a hablar toda la oración sílaba por sílaba, sino que algunas palabras que quiero trabajar, que quiero elegir, se las digo sílaba por sílaba. Evitar el uso excesivo de preguntas. En la vida es bueno preguntar, ¿ya? Pero no, oye, ¿y cómo se llama? ¿Y qué es? A ver, muéstrame. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es? No, entablen una conversación. En la vida lo que nos gusta del lenguaje es conversar, es que un otro me diga, me comente, me salude, pero no solo me pregunte, ¿ya? Y si van a hacer preguntas, evitar las preguntas cerradas, porque ¿quieres leche? Sí. ¿Quieres jugar con el auto? Sí. No. Traten de hacer preguntas abiertas para que haya una respuesta. ¿Quieres leche o jugo? ¿Quieres jugar con el auto o la pelota? ¿Ya? La idea es que ustedes en el lenguaje traten de entablar un diálogo, lo más parecido a un diálogo con un adulto. Al principio, claro, el bebé no te va a responder con palabras, pero quizás te va a responder con un sonido, con un movimiento de cuerpo, con unos ojitos que se abren, con una sonrisa, ¿ya? Con un movimiento de cabeza, y esa es una respuesta, ¿ya? El niño está en un desarrollo, entonces hay diferentes formas de responder en la vida. De hecho, los adultos también podemos responder con señas, o con movimientos, o con cara. Por ejemplo, si alguien me hace una pregunta de otro lado y yo le puedo decir una respuesta, ¿ya? Entonces, no esperen que esta conversación se entable cuando el niño hable, ¿ya? Entáblenla desde que son pequeños, porque desde que son pequeños podemos hacer protoconversaciones que se llaman, ¿ya? Con estas miradas, sonrisas, movimientos, converso con mi hijo. Para estimular la nominación o repetición, hacer completación o decir junto, más que empezar a, ¿y cómo se llama? ¿Y qué es? Estimular diferentes funciones comunicativas. Muchas veces uno solo estimula el pedir, ¿ya? Y solo el pedir y el nombrar. Entonces uno le dice al niño, ¿qué quieres? Ya, juguete. ¿Y qué quieres? Leche. ¿Y cómo se llama esto? Leche. ¿Y cómo se llama esto? Pelota. Generalmente muchas veces los adultos solo estimulan eso, pero el lenguaje es mucho más rico que eso. El lenguaje es llamar, es nombrar a alguien, es saludar, es comentar, es usar modales, gracias, por favor, etcétera. Son muchas las funciones comunicativas. No es solo pedir
y nombrar cosas. ¿Ya? Y esto es súper importante porque muchas veces creemos, porque el chico tiene un retraso en el habla, que yo no tengo que usar la etiqueta verbal correcta, ¿ya? Si yo quiero que mi hijo tenga un lenguaje enriquecido, yo tengo que darle un lenguaje enriquecido. Y eso implica tener las etiquetas verbales correctas. Espérame un poco, que voy a ver cuánto me queda de charla, ¿ya? Ya. Y las etiquetas verbales correctas tienen que ver con que, por ejemplo, frente a todas estas fotos, yo le puedo decir, le puedo preguntar a mi hijo, oye, ¿dónde está el perro? Y él puede decir, ahí está. Esta es una respuesta correcta en cualquiera de estas fotografías. ¿Dónde está el perro? Ahí está. Correcta, pero no es la etiqueta verbal correcta. La respuesta está correcta, pero la etiqueta verbal puede ser mucho más enriquecida. Entonces, el niño está aprendiendo, entonces está bien que él me diga, ahí está, pero yo le enriquezco esta situación y le digo, en la primera lámina, ¿dónde está el perro? Y me dice, ahí está atrás de la casa. Muy bien. Y en la segunda, ¿y dónde está el perro? Ahí está. Muy bien, ahí está arriba, ¿ya? Entonces aquí estoy expandiendo el lenguaje. Y eso también tiene que ver con usar etiquetas verbales correctas. No tengan miedo en la vida de usar etiquetas verbales correctas solo por el prejuicio de que su hijo no les entiende. Si ustedes se ponen ese prejuicio y no utilizan la etiqueta verbal correcta, ya, él nunca va a tener la posibilidad de adquirir esa etiqueta verbal correcta. Ya, sistemático. Uno tiene que ser sistemático en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Ya, yo tengo que trabajar el lenguaje todos los días. Y Sandra, siempre, 5 minutos. Ya, todos los días y siempre, todos los días y siempre en varias actividades del día. No es como que yo me voy a sentar y voy a decir, ya, ahora vamos a trabajar el lenguaje. El lenguaje se trabaja en la vida, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ya, me queda poquito, así que me voy a saltar algunas cosas. ¿Cuándo estimular el lenguaje? ¿Ya? El lenguaje se trabaja en el día a día. Sobre todo ahora que estamos mucho tiempo juntos en la casa, ¿ya? Trabajen en el día a día. Muchas veces las mamás me dicen, no, yo le doy de comer rápido, yo lo baño rápido, yo lo visto rápido, le cambio el pañal rápido. No, esas son las instancias más ricas de la vida, porque el niño está en una situación de placer, está tranquilo, está mirándote, está atento. Hagan de esas instancias una instancia enriquecida en el lenguaje, ¿ya? Y pueden demorarse un poco más y enriquecerla. Le ponen lenguaje, le ponen interacción, le ponen pregunta, le ponen comentario, le ponen emoción. Esas instancias son ricas y además son sistemáticas porque las hago todos los días y siempre, en general, de la misma forma porque somos animales rutinarios. Las canciones son un muy buen elemento que uno tiene que tener en la vida, ¿ya? Y cuando me refiero de canciones, está bien que escuchen las canciones que a ustedes les gusta, el tipo de música, muy bien, pero también hay que pensar que ellos son niños pequeños, entonces hay que ponerle canciones a su nivel. ¿Y qué tengo que tener en cuenta con su nivel? El nivel expresivo que tiene y el nivel comprensivo, ¿ya? Hay chicos que a veces cuando ya cumplen los 2 o 3 años, su nivel comprensivo está muy por sobre su nivel expresivo, entonces tengo que pensar en canciones que estimulen el nivel expresivo que tiene actual, pero tengo que escoger otras que tienen que estimular el nivel comprensivo. En el juego, ¿ya? Y esto es sumamente importante, ¿ya? Un chico aprende en el juego. Y aquí no es necesario gastar millones y millones de plata con el juego de última tecnología, ¿ya? Porque hay estudios que avalan que entre más simple es el juego, más interacción se tiene con un adulto. Y entre más interacción se tiene con un adulto,
más rico es el aprendizaje en esa instancia. No solo del lenguaje, sino de la instancia completa, ¿ya? Entonces, lo importante aquí no es el juguete, ¿ya? No es el último juguete con la última tecnología, sino que es el adulto que interactúa con ese niño y con ese juguete. Y que en general, el mejor juguete para crear una mejor interacción es el juguete simple. ¿Ya? Así de simple como estas argollas que parece que se transformaron en algún visor o en algún binocular y el niño está ahí súper atento al papá. Otra actividad que ustedes debieran hacerla desde que son pequeños, y cuando me refiero a que son pequeños, ojalá desde los 7, 8, 9 meses, es la lectura de cuentos, ¿ya? Y la lectura de cuentos es una rutina que pueden aprovechar todos los días, en una rutina nocturna, ¿ya? ¿Y qué tengo que tener en cuenta cuando elijo un cuento para mi hijo? El nivel expresivo, el nivel comprensivo, pero también el nivel motriz. O sea, a los 7 meses no es recomendable pasarle un libro de hojas, de las típicas hojas, sino que tiene que ser un libro grueso, ya como de cartón duro, de plástico, de tela, que él pueda manipular y no tenga que romper por la manipulación, ¿ya? O sea, tengo que pensar que ese cuento es para él. Yo solo voy a leer, pero es para él. Entonces tiene que estar acorde a su nivel motriz, a su nivel expresivo y a su nivel comprensivo. ¿Cómo se encuentra la imitación verbal? Ya, y aquí es cuando nos vamos de lleno al habla. Apoyar la lectura, hacer actividades de conciencia fonológica y estrategias específicas y estrategias indirectas. ¿Cómo estimular el habla? Bueno, lo que yo tengo que hacer es que tengo que estimular la imitación verbal, ¿ya? Pero para estimular la imitación verbal, ¿ya? Para que aparezcan las primeras palabras, tengo que trabajar otro tipo de imitaciones que son mucho más fáciles y que son mucho más simples y que se trabajan antes del habla, ¿ya? ¿Qué es, por ejemplo, la imitación de gestos, la imitación de cara, la imitación de onomatopeya, la imitación con un objeto? Todo eso tiene que ir antes. Muchas veces el papá se va a la imitación verbal, que diga palabras, que imite palabras, pero si el chico no ha trabajado estas otras imitaciones antes, me va a ser muy difícil trabajar el área verbal, la imitación verbal propiamente tal. ¿Ya? ¿Y cómo puedo apoyar, por ejemplo, el habla, ¿ya? El habla y el lenguaje en general con la lectura de todos los días. La lectura nos puede llevar a un mundo inmerso de unas oraciones, palabras, ¿ya? Imágenes que no están en la vida real. Y lo pueden hacer muy rico. A los niños en general les gusta mucho la repetición, entonces muchas veces les van a elegir el mismo libro durante 3 semanas completas. Imagínense que les repitan la misma historia durante 3 semanas completas todos los días, ¿ya? O sea, el niño se termina aprendiendo muchas veces el inicio de ese cuento, el final de ese cuento, cómo se llamaba ella, dónde estaba, ¿ya? Y ahí está la imitación verbal, pero también la comprensión, la riqueza de vocabulario, la memoria de trabajo, la atención, o sea, con la lectura trabajan muchas funciones, no solo el lenguaje ni la imitación oral. Ya bueno, y cuando uno hace un trabajo más específico, puede apoyar la lectura, ya, con kinemas, ya, con silabeo, ya, y con la lectura propiamente tal, que es con el método de lectura global. Cuando se trabaja el método de lectura global, ya, paralelo a la conciencia fonológica y a los kinemas, ya el niño avanza muy, muy, muy rápido. Y bueno, y hay algunas estrategias específicas y que son las estrategias que se utilizan principalmente en chicos que tienen algún trastorno, por ejemplo, como el síndrome de Down, ¿ya?
en donde yo tengo que usar estrategias más específicas para trabajar el habla, para guiar su boca a una posición que a lo mejor quizás solo no van a poder llegar, ¿ya? Y entonces ahí yo puse algunas fotos de algunas estrategias que uno puede utilizar para guiar esa boca, para producir el sonido puntual que quiero trabajar cuando estoy trabajando el habla. ¿Ya? ¿Y cómo hay estrategias indirectas para trabajar el habla? Y aquí nos volvemos un poco al principio de la charla, ¿ya? El habla es el acto de motricidad más fina y más complejo que tiene el cuerpo. Pero si yo tengo una motricidad gruesa y una motricidad fina de mi cuerpo, ¿ya? Que está muy por debajo del nivel en el que está, llegar a este acto de motricidad más fino y complejo que tiene el cuerpo, que es el habla, me va a ser muy difícil, ¿ya? Entonces, si yo quiero trabajar el habla, retrocedemos un poco, también tengo que trabajar el movimiento del cuerpo en general y el movimiento de la motricidad fina de mis manos. Entre mejor tengo esta base, ¿ya? Mejor va a poder ir apareciendo el habla. Entonces aquí volvemos un poco al principio. El niño, los primeros 7 años de vida, se tiene que mover mucho y tiene que haber mucha riqueza de movimiento a nivel de cuerpo y a nivel de manos, de motricidad fina. Entre mejor estimulación hay a este nivel, mejor estimulación va a haber en su atención. Si mejor atención va a tener, mejor aprendizaje va a tener. Ya, aprendizaje del lenguaje y aprendizaje en general. Y además voy a poder tener una mejor base para desarrollar el habla. Ya, y aquí voy a hacer un cierre, porque ya me pasé. Consecuencias, ¿ya? El lenguaje nos permite expresar nuestras ideas y comprenderlas de los demás. Una persona que no desarrolla el lenguaje se aísla. Se aísla porque no tiene con quién compartir, con quién comentar, con quién pedir, ¿ya? Entonces, el lenguaje se trabaja desde el día 1. Ese día que nació mi hijo, yo empecé a trabajar el lenguaje. La falta de comunicación terminará provocando trastornos conductuales, problemas de autoestima o depresión. Imagínense ustedes, solo pónganse en un día que no puedan comunicar nada de forma verbal y no pueden decir nada de lo que quieran decir. Pónganse cómo se sentiría, ¿ya? Si les ha tocado viajar a otro lugar en donde hablan otro idioma y que a veces nos cuesta un poco comunicarnos, porque no es el idioma materno, a veces uno se siente muy ansioso, se frustra porque el otro no me entendió, no sé cómo decirlo, ya, imagínense este chico que todavía no habla o que no tiene este lenguaje y quiere decir algo, pero no sabe cómo, ¿ya? Entonces, pero a eso súmenle que es todos los días, muchas veces al día, entonces el niño empieza a tener problemas conductuales, problemas de autoestima, se comienza a aislar, ¿ya? El lenguaje es indispensable para la autonomía e independencia de las personas, ¿ya? Entonces, por eso es importante trabajarla desde el día 1. El día 1 que yo recibí a mi hijo, el día 1 que yo le empecé a hablar a mi hijo, ¿ya? Ya, bueno, espero le haya gustado. En honor al tiempo me salté algunas cosas, ¿ya? Pero les traté de hablar de lo que es más importante. Espero la hayan disfrutado. Ahora empiecen a poner en el chat sus preguntas para que podamos contestar las preguntas, ¿ya? Súper, muchas gracias Sandra. Ya tenemos algunas preguntas y en honor al tiempo las voy a ir simplificando y bueno, hay varias que en el fondo ya se fueron respondiendo con tu misma charla, así que esas las vamos a ir saltando, ¿ya? ¿Piden alguna otra actividad de heteroregulación, ya que la contención no ha dado resultados a pesar de que la aplican harto en casa? Ya, lo que pasa es que yo tengo la contención generalmente es como apretar, como abrazar, ¿ya?
muchas veces uno tiene que buscar qué es lo que le gusta a ese chico, ¿ya? Porque hay muchos chicos que se heterorregulan con el movimiento, otros que se regulan con una contención de un tacto más fuerte, más profundo, otros que es un tacto más superficial, el cariño, ¿ya? También hay diferentes partes del cuerpo donde yo puedo aplicar ese tacto profundo o tacto superficial, ¿ya? Puede ser que le guste ese tacto profundo en las piernas o que le gusten los brazos, ¿ya? Ahí lo mejor es conocer al niño o hacerle cariño en alguna parte, en la cabecita, ¿ya? O en la espalda, o en las manos, ¿ya? Ahí yo tengo que conocer qué es realmente lo que contiene. El habla de un adulto, ¿ya? Puede contener mucho a un niño, siempre y cuando es ese adulto ese conocido. Pueden implementar una canción cuando el niño es un poco más grande, y la canción al principio obviamente no les va a dar nada de resultado porque es desconocida, pero si ustedes la aplican en distintas instancias que no sean de tanta desregulación, les va a dar mucho fruto. Entonces, por ejemplo, hay una canción que a mí me gusta mucho que he inventado, pero es: si nos tranquilizamos, las cosas nos funcionan. ¿Ya? Esa muchas veces yo la canto cuando el niño se frustra. Los niños se frustran y como, tiran todo y dejan hasta ahí porque no les salió. Y claro, el día 1 yo las canto y ni me pescan, ni me miran, ¿ya? Pero después es como, la canción como de la calma, ¿ya? Cuando uno quiere calmar, su lenguaje debe llevar a la calma, ¿ya? No puedo decir, si no tranquilizamos, las cosas no funcionan, ¿ya? Porque así no te calma a nadie, ¿ya? Entonces, si nos tranquilizamos, las cosas nos funcionan. Ojo, cuando han probado muchas cosas, es probable que la primera vez que utilicen una nueva estrategia no les resulte. Ocúpenla un par de veces para ver si realmente está dando algún fruto, ¿ya? Otra cosa muy buena son como el vaivén, como el columpiarse, ¿ya? El amacar, el mover, ¿ya? Hay algunos que les gusta el movimiento más brusco, otros el movimiento mucho más suave. Es súper. Preguntan también, una niña que tiene 6 años y habla entremezclado entre palabras de español y de inglés. Preguntan si es que acaso eso hay que corregirlo. Pues, yo asumo que tiene sus 2 lenguas maternas. No aparece. Mezcla oraciones, palabras en español y en inglés. Ejemplo, dame el lápiz green, salta el rabbit. Ya. Lo que hay que tratar de hacer ahí cuando se tiene 2 lenguas maternas es como empezar a entregarle etiquetas verbales que le den a entender a esta chica que hay 2 idiomas, ¿ya? Y para eso muchas veces es bueno dar los 2 idiomas paralelamente. Entonces tú modelas, ya, ahora lo vamos a decir en inglés y haces la oración. El conejo salta. Y después le dices, ahora lo vamos a decir dije en inglés, ¿no? Ya, ahora lo vamos a decir en español y haces la oración en español. Ahora digámoslo en inglés y lo dices en inglés, ¿ya? Porque muchas veces cuando se tiene un doble idioma materno, ya se produce esta confusión de que la oración está súper bien, pero está mezclada con 2 idiomas. Entonces uno tiene que empezar a darle a entender a este chico que son 2 idiomas distintos y que esa misma palabra tiene 2 referentes, 2 nombres distintos dependiendo del idioma, ¿ya? Y es muy bueno que si tiene una confusión, darle la oración correcta en español y darle la oración correcta en inglés. Perfecto. ¿Alguna aplicación para teléfono para fomentar el habla? ¿Cómo se llama? El Temitol. A ver, espera. ¿El del gato? Ese, el del gato, que uno dice y repite, esa es muy buena. El del gato o el del perro, que es como, ¿cómo se llama? Sí, del gato Tom. Sí, esa. Ahora, dependiendo en el nivel en que está el habla, porque si todavía no aparece el habla como palabras propiamente tal, sería bueno estimular con algunas onomatopeyas. Sí, Tom se llama. Perfecto. Preguntan también por la serie de televisión. Ojo, Cantando el habla Aprendo. y el lenguaje se aprende
de un referente concreto. Yo aquí estoy pensando en una chica que es mucho más grande, que se puede estar expuesta a alguna aplicación y ojalá tenga más de 2 años y medio y que esa aplicación la tenga con un adulto. Perfecto. Preguntan también por el programa de televisión Cantando Aprendo a Hablar. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que si me gusta, que si no me gusta? ¿Eso? Si es que en el fondo estimula, efectivamente. Ya, mire, dependiendo de la edad del niño, antes de los 2 años un niño no debería estar expuesto a ningún medio tecnológico, teléfono, iPad, computador, nada, ¿ya? A lo más solo canciones puestas en el celular, pero pantalla, nada, antes de los 2 años, ¿ya? Cantando Aprendo a Hablar es un muy buen recurso, ¿ya? Siempre y cuando uno no abuse de él. O sea, si yo voy a tener a mi hijo después de los 2 años, 3 horas puesto en un televisor, ¿ya? Primero estoy abusando del horario de pantalla porque después de los 2 años debería ser mínimo 1 hora al día, ¿ya? A mí me gusta mucho más que ese tipo de estimulación sea solo como a nivel de música, no de videos, ¿ya? Y si lo quieren poner en video, ojalá poner media hora en la mañana, media hora en la tarde y escoger bien, porque Cantando Aprendo a Hablar tiene demasiadas canciones, entonces yo tengo que pensar qué canciones le voy a poner según el nivel comprensivo, expresivo y motor, para que de verdad haya una imitación a nivel verbal, motora y haya una comprensión acorde. Súper. Y la última pregunta que vamos a tomar es, ¿qué opinan ustedes sobre el uso de comunicación aumentativa alternativa para la comunicación? A mí me encanta. Yo soy pro de la comunicación aumentativa alternativa. Fueron diapositivas que me las salté. Después, pero la otra charla es para profesionales. Un chico que tiene un retraso en el habla y que uno sabe que va a tener un retraso en la aparición del habla, debiera utilizar comunicación aumentativa ya mucho antes de lo que yo voy a saber que va a aparecer sus primeras palabras, ¿ya? En general, en los chicos con síndrome de Down, ¿ya? Las palabras aparecen alrededor de los 2 años, pero ellos comprenden mucho antes muchas cosas, ¿ya? Entonces, si yo no les entrego una herramienta de comunicación aumentativa alternativa antes, ese niño a los 2 años puede tener muchos problemas conductuales por frustración, porque no pueden comunicar, ¿ya? Entonces yo soy pro de utilizar métodos de comunicación aumentativa alternativa. Uno de los que se usa mucho en los chicos con síndrome de Down es el baby sign, pero eso en alguna etapa se queda corto, ¿ya? Porque no me permite trabajar todas las funciones comunicativas. Y al no permitirme trabajar todas las funciones comunicativas, el chico le restringimos el mundo finalmente, ¿ya? Entre más cosas pueda decir el chico con este método de comunicación aumentativa, más rico lo estoy haciendo. El mundo, la interacción y su autonomía, ¿ya? Y ojo, aquí me voy a detener harto en esta pregunta porque hay un prejuicio con usar un método de comunicación aumentativa alternativa, cualquiera sea. Siempre hay un prejuicio de que mi hijo no va a hablar nunca, mi hijo solo se va a comunicar con eso, ¿ya? Mi hijo va a utilizar solo ese tipo de comunicación. Mentira, ¿ya? Todos los estudios que ¿cómo se llama? Miden el uso de comunicación aumentativa alternativa, ven cómo se desarrolla paralelamente al uso un sinnúmero de habilidades, no solo el lenguaje, sino muchas otras, ¿ya? Entonces, utilizar un método de comunicación aumentativa va a enriquecer no solo su expresión, su interacción, sino que un sinnúmero de habilidades que tienen que ver no solo con el lenguaje, sino que con otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ¿yo las recomiendo? Sí, las recomiendo. ¿Y cuándo? Lo más tempranamente posible. ¿Y cuál? Eso va a depender del chico, ¿ya? Pero el baby sign es un buen recurso que se puede usar, pero en cierta etapa se queda un poco corto, o bastante corto, ¿ya? Súper. Bueno, agradecerte, Sandra, por esta súper buena charla. Están comentando en el chat
que podrías hacer una segunda parte, que está muy buena, que estuvo excelente. Así que felicitarte y comentarle a todas las familias que ahora les va a llegar un correo con una encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar qué les pareció la charla, su opinión, su parecer. No sé, Sandra, si quieres cerrar con algo antes de que terminemos. Sí, bueno, si pueden contestar la encuesta, bienvenido, porque ahí uno puede hacer como, o sea, como en qué les gustaría ahondar más en una segunda charla, si quieren tenerla, ¿ya? Entonces ahí, si los que quieren pedir una segunda charla, poner así como me gustaría más ahondar en este tema, porque finalmente uno hace las charlas en pro de lo que siempre preguntan y en lo que siempre uno indica en los papás, ¿ya? Pero a veces a lo mejor la necesidad de las personas que asistieron hoy es otra. Entonces, bienvenido sea que puedan responder esa encuesta. Y disculpa que se me haya acabado el tiempo, pero a veces uno se entusiasma con algunos temas que son sumamente importantes, ¿ya? Súper, entonces agradecerte, Sandra, agradecer a todas las familias que participaron hoy. De todas maneras, la charla se va a subir a Facebook, así que la van a poder ver todas las veces que quieran y invitarlos a participar de las charlas que siguen durante septiembre, octubre también. Ya, saludos a todos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo encuentro. Chao. Nos vemos, que estén bien, chao.